Hola queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Nos encontramos aquí en el Pabellón Brasil, en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, la versión número 26. Y como siempre tenemos invitados especialísimos en esta gran feria que nos engalanan, que nos visitan y sobre todo con todas las actividades y con todo lo que tienen ese conocimiento, esa vida riquísima literaria que vienen a compartirla con nosotros con ellos. Bueno, a quien les tengo y que quiero darle la palabra enseguida le lean una brevísima biografía. Ella es María Casiraghi, argentina. Ella es poeta, narradora y periodista, autora de más de una decena de libros en poesía. Los más recientes publicados en Argentina son Música Griega, El Tao de las Palabras, Escaleras Abajo y Mercado de Pulgas. Se han publicado 2 antologías de su obra poética, Vaca de Matadero en Perú en 2017 y Bandera Blanca México 2022. Como periodista publicó Retratos, Patagonia Sur y Patagonia Sur, Santa Cruz, Argentina en el 2000. Y en narrativa, el libro de relatos Normandía, Venezuela, 2010 y la novela Otro Dios ha muerto en el 2015. Suficiente, tiene mucho, pero mucho más, pero vamos cortando. Como ensayista, ha publicado Insurrección y Resurrección en la poesía de Yvonne Bordelois en 2024. Y su poesía ha sido traducida al portugués, inglés, francés y griego. Y ahora toda la palabra, recibámosla con fuerte aplauso aquí, queridos amigos, a María en Santa Cruz de la Sierra. María, presentate con tanto. Tengo algunas preguntitas, pero vos hacés la introducción, por favor. Bueno, primero, gracias, Sarita, por recibirme y gracias a las personas que están acá a poder ver este lugar que yo no había venido a la feria nunca. Estoy sorprendida, me encanta. A Santa Cruz de la Sierra había venido solo unas horitas en una escala que bajé para conocer la ciudad. Pero amo Bolivia y he estado varias veces en muchos lugares y es un país que me ha dado mucho, incluso para mi escritura. Así que, bueno, eso. Escribo poesía, escribo narrativa y viajo mucho. Me gusta mucho viajar y muchos de los escritos que he publicado nacieron en viajes. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces vas a tener mucho para contarnos y aquí en este podcast que lo estamos realizando desde esta feria afamada, la versión número 26 de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, bueno, se queda para que la escuchen una y otra vez. Vamos con las preguntas, querida María. Tu obra es potente y multifacética. Sos poeta, narradora, periodista y ensayista. ¿Desde qué lugar nace primero tu palabra? Y siempre digo que la poesía. Creo que es la poesía, y no sé si de la música, porque no, lamentablemente no soy música, me hubiera gustado ser, pero siempre de chiquitita, de pequeñita, me gustaba mucho cantar, inventar canciones como poemas que después se volaban y se perdían en el viento, ahí quedaban, y creo que ahí nace mi poesía y todo mi interés y mi acercamiento a lo que después fue la literatura fue a través de la palabra poética. ¡Qué hermoso! No sabía ni qué era en ese momento, pero era eso, porque nacía de una sensibilidad sin explicación, ¿no? Como ese... ¿Y las cantabas así en familia, no, en tertulia? Caminando. ¿Caminando cantaba? Salía a caminar y cantaba. En el caminar. Claro, en el campo. Decime, ¿y cuando estabas? Porque conozco una persona que cuando estamos almorzando, va tarareando, ¿así también? ¿O solamente en tu soledad? En mi soledad. En tu soledad. De hecho, soy una persona que escribe mucho en soledad. Y con el periodismo, hablando de periodismo, me ha pasado que en redacciones, que el lema del periodismo es poder escribir en las redacciones. No lo disfrutaba. Entonces yo después estaba en la redacción, después volví a mi casa y me hacía las notas. Me gusta escribir en soledad. Después me gusta compartir y, bueno, lo que es esto, ¿no? El encuentro con otros poetas, porque me parece que es fundamental también. Hace un rato hablábamos con un poeta de aquí sobre la comunicación, que necesaria que es. Y eso conectado a la trascendencia, desde cualquier plano, sea poeta, sea un médico, sea lo que sea, ¿no? La necesidad que
que tenemos como seres humanos y seres vivos. Me encanta lo que estás diciendo porque estamos hablando ahora de la comunicación, conexión y ahora con la tecnología que nos ayuda a comunicarnos con mucho y sobre todo con rapidez. Un arma de doble filo, digamos. También hablábamos de eso, sí. Bueno, María, en tus poemas más recientes, como Escaleras Abajo y Mercado de Pulgas, se nota una mirada que combina lo lindo con lo irónico. ¿Cómo llegaste a ese tono? Una interesante pregunta. Pero creo sí, que tal vez no lo busqué, sino que yo siempre tendía a ser muy trágica, ¿no? Como tengo esa trágica, porque todo desde, como decía, muy pequeña, todo me atraviesa, soy como una esponja que siento todo lo mamás. Todo. Pero cuando entonces, decís todo, ¿a qué te referís? El entorno, la vida diaria. Esa persona está ahí, le está pasando algo, yo ya lo estoy sintiendo, después lo sientes, aquí adentro. Lo siento y me duele. Me duele. Yeah. Bueno, lo que voy es que después como que mi poesía, mucha de mi primera poesía va muy ahí desde el lugar muy doloroso. Y después empezó como a circular otra cosa ahí que fue un poquito más lúdica quizás o... Divertida. No sé si llamarla directiva, pero quizás a partir de esa sensación, esa experiencia con el dolor, a extenderlo, ampliarlo a lo que es la experiencia de estar viva, ¿no? Digamos, la experiencia y la existencia, que en realidad es un poco relativa a veces. Entonces me parece que, a ver, el Mercado de Pulgas son poemas que nacen en pandemia, en los meses donde no podíamos movernos, así no podíamos salir. Duro. Entonces, bueno, yo decía eso, que era una especie ¿De catarsis? No catarsis, sino una búsqueda en un momento donde no se podía salir a ver el cielo, una búsqueda de cielo, una búsqueda. Al contrario, en vez de ser catarsis, sin moverme. Así en realidad nacieron poemas que no tenían ningún sentido, ninguno con ninguno, no tenían una conexión, por lo menos consciente, y que justamente quiero como rescatar un poco esto de la inútil que tiene el Mercado de Pulgas, como que es la colección de esas cosas que ya no sirven. Así es. Y a veces un poco siento que de eso nos nutrimos, ¿no? También de esas obras que los otros dejan, pero que algo hay para sacar de ahí. Entiendo. Y creo que la ironía pasa por ahí también. Hay, a ver, de todo le podemos ver, ¿no? A todo le podemos ver una doble faz. Hay un poema que se llama Doble Faz. Interesante, interesante, y creo que has dado una muy buena explicación, porque al final yo creo que sobre todo la pandemia nos reveló muchísimas facetas que teníamos bien escondidas. Sí, sí, absolutamente. Y también de salir de uno, ¿no? Como que no, digamos, la misma escritura no es hablar solo de lo que a uno le pasa, sino que abrís un aspecto de mundos y de universos que hablan de uno y del otro al mismo tiempo, nos identifica, y el juego ayuda mucho para eso. Muy bien, el sur argentino está presente como geografía emocional en tu obra. ¿Qué representa la Patagonia en tu poética? Me encanta la Patagonia. A ver, la Patagonia entró por un libro, por una editorial que me contrató para hacer como periodista un viaje, para entrevistar gente y hacer libros de retratos. Pero a partir de ahí surgen historias que hacen una novela y libro de relatos. Sin embargo, son libros donde la poesía está muy presente, tanto en los de cuentos como en la novela. Todo el mundo de la Patagonia, ahora estoy escribiendo estos relatos donde no puedo dejar de hablar de eso. O sea, sigo hablando de la Patagonia después de 20 años de haber hecho ese viaje. Porque hay algo en esa geografía, yo siempre digo, la odias o la amás, yo la amé, pero es un espacio que no te permite no conectarte con vos misma y con el cosmos. ¿Es hostil diría? Es tan hostil que es tan maravillosa. Exactamente. Y te hace sentir tan minúscula, digamos, no eres nada. Así es, eso. Y te hace sentir así. Y me encanta. Así. Yo no conozco, pero me encanta la Patagonia. Tienes que ir. Sí, así es. Maravilloso. Qué también lindo. es muy distinta, o sea, está la parte de la estepa. A mí me gusta mucho la estepa. Yo soy muy así esteparia, el llano, la pampa. Caminante. Amo el mar, o sea, necesito ver el horizonte, ¿no?
Sin embargo, amo la selva, la montaña, la naturaleza en general, pero donde yo me siento mejor es eso, tengo alma medio esteparia. Siempre caminando. Y mucho. Y Caminar mucho me que- hace muy bien. Ajá, qué lindo. El agua también, soy muy acuática. Has participado en muchos espacios internacionales y ahora va por lo que estamos acá. ¿Qué significa para vos estar hoy en el encuentro Ciudad de los Anillos y qué resonancias encontraste en Santa Cruz? Te quiero escuchar. Bueno, te decía hace un ratito que estoy recién llegada. Así es, sí, sin me dormir, dijiste, ¿no? porque se Apenas atrasó el dormida, vuelo. sí. Así que he visto poco, pero ya tengo una preconexión con Bolivia, entonces de alguna manera ya estuve aquí, aunque había estado muy poquito, y lo que me resuena es un espacio muy vital. O sea, bueno, ver todos, hay muchos chicos afuera, adolescentes, yo misma venía apagada, vengo de un momento difícil en mi vida, la situación en Argentina, hay muchas cosas en el mundo, y de pronto llegar aquí y ver como esta especie de estallido y no sé, como pequeños destellos de vitalidad y de entusiasmo, ver, no sé, gente que está interesada en leer, ¿no? Como que uno le da un poco de esperanza. Así que en ese sentido resueno, me gusta mucho viajar, así que donde sea que vaya voy a estar contenta. Y especialmente con esta calidez y bueno, conociéndote a vos, que me habían hablado mucho de vos. Ay, por Dios. Sí, sí, sí. Vos sabés, María, que lo que acabas de decir me llena de alegría, de fe, de esperanza, porque nosotros también, todos lo sabemos, estamos pasando por una crisis económica terrible, la situación política también es así, todo es un acertijo, no se sabe. Entonces la tiene a la población muy, pero muy preocupada. Entonces justamente es lo que a mí me devuelve la esperanza, lo que vos ves ahora y que lo estás diciendo. Tanta gente, tanto joven, tanta presencia de la población apoyando una feria que ya es la versión número 26, que se ha vuelto parte del estilo de vida ya de la población. Y yo veo a mucha gente comprando libros, bueno, son más 120 editoriales presentes, más de 100 escritores presentando nuevas obras, o sea, pero todo es algarabía, eso es lo que vos te has visto ahora y me alegra que seas vos, que lo hayas palpado y visto y no sea yo, que fue el primer claro, entonces eso es bello, eso es hermoso, porque te comunico que somos una población resiliente, luchadora, siempre apostando para ir adelante. Así más o menos nos criaron y así estamos criando nuestra familia. Así que me alegro que hayas podido percibirlo y bienvenida, por supuesto, a este encuentro internacional que lo organizan Gary Dager, Gabriel Chávez. Ella tiene sus buenos un años. Hermoso, sí. De gente maravillosa. Y esto de los anillos, perdón, pero me quedé pensando que esto me quedé en el camino. También me lo contaba Gary Dager, justamente, Gary Dager. No sabía por qué le llamaban la ciudad de los anillos. Sí, bueno, y ahora yo me comprometo de llevarte a pasear para que conozcas el primero y tenemos hasta el 8º, 9º anillo, así como nos sentimos en París. Podemos volar y ver desde arriba. Sería interesante, ¿no? Por lo menos pues, podemos subir un dron para eso. Mi sueño, otro sueño, volar. Así es, pero nos comunicamos muy bien y ahí están, así es como se hizo. Somos una ciudad joven, aquí hace 50 años no teníamos corriente eléctrica ni agua potable, así que esta ciudad se ha hecho, es de correr. De pronto, cuando se pagaron las regalías petroleras a puro pulmón, se empezó y sigue. Y nosotros lo repetimos para que los jóvenes lo recuerden siempre y que sigan ese ánimo de sus antepasados. Bueno, sigamos con vos. En tu ensayo sobre Yvonne Bordelois, está bien dicho, se percibe una voluntad de visibilizar voces femeninas, eso me encanta. ¿Tu escritura busca también ese gesto de recuperación y justicia poética? Sí, pero también de vuelta sin conciencia, creo, en el sentido, mira, justo ahora estoy trabajando en un libro que recopila poemas desde mi primer libro hasta el último que tienen que ver con
cuestión, no sé, llamémosle feminista, femenina, Sí, que es la que nos atraviesa a todas las mujeres Sí, en algún momento así y con es. la que nos identificamos. La verdad es que yo esos poemas ahora formarían un libro, pero no es que lo escribí pensando que quería escribir sobre eso, sino que sin darme cuenta tengo, pero ciento y pico pero de lo poemas tenías sobre eso. adentro. Ivonne es una persona, digamos, un referente de la cultura argentina muy importante y también una feminista que es una feminista incluso sin proponérselo, en el sentido de que su lucha más fuerte ha sido con la palabra. Una mujer que en su época era muy amiga de Alejandra Pizarnik. Bueno, y su revolución feminista fue la palabra, tomar la palabra como la tomó ella y defender la palabra en voz de las mujeres, que en aquella época también, hace mucho tiempo, costaba. Ahora está más pareja la cosa. Pero yo creo que es, no sé, creo que es un poco imposible si uno le atraviesa, digamos, ser mujer y que en ningún momento te atraviese eso en tu escritura. Parece que eso no significa que yo no puedo escribir una novela con una voz masculina. Me encanta a mí escribir como hombre. Es más, por ahí ser hombre por un rato hubiera estado muy bueno, sí. Sobre todo en estos días. Así. Pero creo que nos entendemos. Yo creo que las mujeres nos entendemos. Hacemos una linda red. Sí, no, totalmente No de hace acuerdo. falta decir mucho, nos miramos Sí, y no ya hace- sabemos. sí. Yo también soy una fan, vengo de un matriarcado y en Argentina el matriarcado es muy fuerte, ¿no? De las abuelas, las madres, las tías, Yo y así tengo, sucesivamente. sí, del lado materno. Y estoy Sí, trabajando en una novela que está vinculada con toda la historia familiar mía del lado de mi madre, Mira hacia vos, atrás, de la generación del 1800. mira vos. Hay unas historias increíbles Maravillosas. que tengo la suerte de conocer gracias a una tía que ya murió, que además era vidente. Qué Nos dejó un montón de hermoso. historias. Y bueno, hay realmente, no sé cómo voy a hacer para escribir eso porque hay como mucho. Y también despegarse de la realidad para escribir ficción es un trabajo interesante. Interesante. Sí, hay que salir un poco, porque si no uno se queda con la anécdota y no, Sí, no así pasa es. por ahí. Así es, qué lindo, me encanta. Ojalá que la pueda conocer, porque la verdad Ojalá. que eso, mi madre era, por decir, mi ídolo, Así. y eso lleva a que yo me encontraba siempre fortalecida como mujer. Hermoso. Y ese va el mensaje para todas las madres, con todo, ¿no? Con los hijos. Al final, como decir, ellos maman todo lo que ven en su entorno, ¿no? Los Siempre niños. hay una, creo, por lo que estuve viendo en las familias, siempre hay una en una generación, por ahí una que es como el canal para que continúe. Que no Así todas, estoy de acuerdo. una o dos o tres, pero Como decir ahí siempre, por ahí se bloquean. tengo mi fan, ¿no? En mi caso no es mi madre, por ejemplo. Ah, mira, La ¿tu que ha hecho abuela? ese canal, no, ni tampoco mi abuela. Mi tía abuela y mi tía. O sea, no viene por mi madre. Mi madre no se acuerda mucho. Una persona con la que, al contrario de lo que te pase a vos, no pude... ¿Cómo? ¿Conectarte? No pude conectar. Vive, la adoro. Lógico. Pero es otra entiendo. cosa. Ajá, En cambio, pero viene por otro lado, por mi tía y mi tía abuela y bueno, la primera mujer que era la abuelita Emily, que tenía unas historias de ella, era francesa, de mucha sabiduría, de una pelea constante, porque ahora nuestro drama es nada al lado de los dramas que tenían en aquella época. La muerte estaba ahí, ¿no? Todo el tiempo, las enfermedades. Bueno, y también pelearla o tratar de, no sé, de poder realizar cosas más allá de las que les estaban designadas como mujeres, ¿no? así es. Qué bello, sí, que hablar de todo. Yo Incluso, tengo una novela además de una mujer que es mapuche, que ajá. no sé si me ibas a hablar de No, eso, no sé, pero igual sí. también, digamos, por eso sí, es verdad que la mujer es muy importante. Yo la elegí como personaje de una novela. Es la historia de Petrona Prane, que era hija de un lonco mapuche de la Patagonia. Es una de las entrevistadas en el libro, pero con ella especialmente establecí un vínculo y, bueno, ella murió, pero habíamos planeado, de alguna manera ella quería que yo contara su historia y después hice esta novela, que es ficción, pero una mujer me enseñó mucho. Qué Y es mi hermoso. protectora. Qué hermoso. Y así Y- con tus novelas, la proyección sigue. Y sí, eso es muy Encantando. lindo. Ahora, por ejemplo, a mí me interesaba mucho qué le iba a pasar a la gente de la comunidad mapuche con la novela, porque, bueno, no sé, yo no soy mapuche.
Pero Y la verdad es que tuvo una recepción muy, muy linda. Creo que traté de ser lo más delicada y si es posible, por supuesto que seguramente que hay un montón de cosas que dicen, no, esto no es así. es normal. Pero lo traté de hacer desde su voz. Y ahora se están leyendo ahí en las bibliotecas de la Patagonia, en algunos Qué pueblos, lindo. en las bibliotecas populares. Qué lindo. Y eso es poner en valor Para también, mí, ¿no? y después una sobrina que ya nunca la conoció, me escribió, yo pude conocer a mi abuela, Ay, qué lindo. a mi tía en realidad. Bueno, esas cosas. Esas cosas maravillosas. Y además porque ahí se había cortado también el canal, pero por una cuestión de sobrevivencia de los pueblos indígenas, ¿no? Así es. Y hay que siempre tenerlo presente. Sobre todo a los originarios. Tienen que recordarlo y recordarlo con orgullo. Sí, sí. Así es, sobre integrarlos todo. también. Sí, integrarlos porque así es. yo creo que tienen tanto para enseñar y hemos desechado la mayor parte de sus conocimientos y cómo viven, porque no son una especie extinguida, porque viste, una vez se habla de acuerdo. Entonces, bueno, eso, integrar, porque no es ni uno ni otro, estamos, integrémonos. Bueno, ha sido traducida a varios idiomas. ¿Cómo es ver tus versos? Lindo eso. ¿Y te sentís cercana a esas versiones? Una pregunta que nunca me he hecho, pero he sentido. A mí me ha gustado mucho escucharla, bueno, sobre todo el inglés yo lo manejo mucho porque hablo inglés, trabajo mucho con el inglés, entonces sería lo que me resulta menos extraño. Sin embargo, no deja de ser extraño, porque es una lengua distinta, mucho más sintética, tiene un tono distinto y he trabajado con las traductoras a la par, porque sé el inglés, y lo disfruté mucho también, o sea, ellas traducían, pero yo por ahí podía meter un bocado, y me gusta mucho escucharlo, y escucharlo en la voz de esas personas, ¿no? Y que tienen el inglés como lengua materna. Ahora, con las otras lenguas, por ejemplo, el portugués, que fue lo primero que me tradujeron, amo escuchar el portugués, qué lindo. lindo. El francés tiene falsetono ahí bien, ¿no? No sé, como si lo elevara, porque tienen ese, no sé, el tono también, el francés, que es muy sutil, muy exquisito. Es que es muy dulce. Muy dulce, pero no sé, no me puedo dar cuenta si está perfectamente bien o no, aunque estudié muchos años francés, no me acuerdo mucho, porque era en la secundaria. Y después el griego no lo puedo realmente asimilar, es más una extrañeza que como chiste te diría que mejor no entenderlo, digo. Oye, suena mucho mejor. Por eso, imagínate, no se entiende el idioma y ya están contando y uno dice, bueno, estás así, medio... Y además pasa cuando uno va a festivales y escucha los poemas leídos por autores que uno no entiende, y me encanta escuchar. Y no tengo idea de lo que están diciendo. Porque es música. La poesía es música, y lo mismo los pueblos originarios. Ahora hay muchos poetas que están haciendo su poesía en lengua originaria y no la entiendo, pero me parece... Pero la entonación, ¿sí? Y sabes que yo quiero añadir algo, me interesa añadir de lo que estamos conversando, porque hoy día escuchaba a un gran Manuel Peña Muñoz, que es escritor chileno de literatura infantil y juvenil, y decía cuán importante es leerles a los niños. Pero la entonación, como que ustedes tienen la entonación, depende cómo lo cuenten, les llega al corazón. Así que imagínate, están leyendo, pero la entonación que le pone ese lector, así no lo entendas, ya está, ¿no? Ya le dio música, ya le dio, se llegó, ¡qué lindo! Totalmente, sí, porque a los niños, viste, cuando son pequeños es así. Si es un bebé, sí. Le hablas mal, pero le estás diciendo algo hermoso, pero se lo decís con un tono... Lo entiende, sonríe, y si le hablas feo, hasta lo podés hacer llorar. Sí, los niños son los primeros poetas para mí. Ay, qué bello. Me encanta. Poemas que nacen de versos. Me encanta eso, deseo recordarlo. Los niños son los primeros poetas. No es más, me la voy a... porque yo siento... Voy a adoptar esa frase. Y los campesinos también, lo he dicho en tercero. También. Hay una cercanía con un origen, ¿no? Con el lenguaje, que lo primigenio, que hace que sea tan genuino y tan verdadero, que por ahí dicen una frase y no saben ni que la están diciendo, que eso es poesía. Me ha pasado con mi hijo, me ha pasado con gente del campo que yo les he robado, con permiso,
así su frase exacta para iniciar un poema o para un cuento. Qué bello, bello. Bueno, y para finalizar, ¿qué diálogo encontrás entre tu trabajo narrativo y poético y qué te permite uno que no te da el otro? Eso es importante porque Está entre bien. tu trabajo y la narrativa, ¿no? Que es Sí. lo que todos tenemos presente. Creo que un poquito lo dije, pero no del todo. Ajá. Creo que sí que están conectados la poesía y la narrativa. Yeah. A veces escribo poemas que nacen de situaciones que son narradas, pero en forma poética, Yeah. donde lo predominante es la poesía. Pero cuando escribo, intento también, me parece que la escritura, la poesía enriquece a la narrativa. De todas maneras, son géneros distintos y lo tengo que tener presente mucho más cuando escribo narrativa, porque siento que la poesía me sale, no voy a decir más fácil, porque no es, pero es algo que fluye siempre, siempre, siempre. No tengo que... Yo escribo mucho, y escribo mucha poesía, escribo mucho. Después, lo que publico no es todo lo que escribo. Puedo sentarme y de golpe en un día me escribo 20 poemas, después hay que ver qué sale, pero tengo esa necesidad. Con la narrativa siento que tengo mucho más... No quiero decir que aprender, porque con la poesía tengo que aprender eternamente, pero la narrativa tengo que aprender a salirme de la poesía sin salir. Ahí está. Sí, entiendo. Y encontrar el nudo del relato y decir algo, contar algo, porque me parece que es importante contar. A mí me gusta, hay un tipo de escritura narrativa más experimental que me parece buenísima, digamos, yo no voy en detrimento de ninguna porque me parece que esto que te decía de integrar vale también para eso. No tiene que ser, digamos, sin lírica, no tiene que ser sin anécdota, digamos, tiene que haber, para mí, que cada autor o autora escriba según lo que realmente tiene ganas y es su talento, digamos, porque por ahí a veces uno se esfuerza en hacer algo que no le sale. Entonces lo que quiero decir es que cuando escribo narrativa tengo que tener presente que estoy escribiendo un cuento, una novela, una historia, y a pesar de, digamos, aunque tenga un lenguaje poético, la historia tiene que centrar para no irte por las ramas de algo que Entiendo. a veces funciona. Hay muchos textos narrativos que son experimentales, donde el lenguaje es solamente lo que importa, pero a mí me gusta que finalmente algo te esté contando. A mí personalmente quedarme solamente en el experimento del lenguaje me interesa para leerlo alguna vez, pero no es algo que yo quiero leer todos los días. Y tampoco escribir. Qué interesante, estoy escuchando. Me gustan las historias. A mí me encanta. Y yo escribo porque y coincido con vos. me con lo gustan que las decís. historias. Me encantan. Así que tengan un comienzo, que tengan su nudo, su desenlace y un final. Aunque el desenlace no tenga, no sí. tiene que ser ese, viste, que es clásico. Lo que se esperaba. Me nada. gusta Pero, también eso, lo abierto. Me gusta que nos deje preguntándonos todo, que no me conteste, que no me responda, no me tiene que enseñar nada. Así es, pero es que no no debería la narrativa, ¿no? Lo que tiene es nada. simplemente es un placer, exacto. El gusto. Coincido perfectamente, queridos amigos, que por eso estamos acá, para que los niños y los jóvenes adquieran el gusto por la lectura, y es así cuando escuchamos a grandes escritores, a esa gran poeta que viene de Argentina, que recién acaba de aterrizar su avión y se vino acá, que está, y yo haciéndole el podcast, pero aquí estamos disfrutando de toda esta charla. Te agradezco muchísimo, de verdad. A vos, y antes de despedirnos, unas palabras aquí, ¿qué querés decir? Quiero decir gracias por escuchar, gracias por recibirme. Me siento, digamos, yo siento que somos hermanos, los argentinos, los así bolivianos. Es. Siempre me sentí así acá, entonces es como estoy en casa, estoy en el living acá. Así es. Falta el mate. Ay, así, ¿verdad? No el de coca, el mate, el de la yerbita y la bombilla. Ajá. Así que bueno, gracias. Me alegra si están escuchando que se interesen, y si les gusta leer que lean, y si les gusta escribir que no dejen de hacerlo. Así es. Gracias, María. Gracias. Entonces nos despedimos con ay, gracias, querida. Ay, sí. Ay, no lo he hecho con los ojos. Calero, yo lo con vos. Porque por eso somos mujeres. Pero... Gracias, nos despedimos. Chau, chau.